Buenos días, hermanos. Dios nos ha bendecido desde que iniciamos la alabanza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos testimonios hemos tenido de que Dios ministra el corazón de las personas en la alabanza, trae convicción y les hace ver en el punto que se encuentran? ¿Se escucha bien allá atrás, hermanos? A ver los que están hasta atrás. ¿Sí? Los que están en medio. Alce su mano por ahí, ayúdeme si se escucha bien. Y acá enfrente, sí se escucha bien. Bueno, nuestros hermanos han estado esforzando por estar dando una mejor calidad en el sonido día tras día. Y se les agradece a los hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, hermanos, que es donde estamos casi ya a punto de terminar la epístola de Santiago, que creo que ha sido de mucha bendición. Yo sé que el hermano Azarías dio la bienvenida. De verdad, aquellos que nos acompañan, bienvenidos, siéntanse en casa, aquellos que vienen por primera vez. Me da gusto y me da alegría que mis familiares nos acompañan el día de hoy. Está mi hermano Jaime, mi madre, mi hermana. De verdad, gracias sean dadas a Dios. En Santiago capítulo 5. La semana pasada nuestro hermano Rogelio nos compartía acerca de la importancia de la oración, y él citaba los ejemplos que vienen aquí en estos versículos. Y qué importante, hermanos, es que nosotros le estemos dando la importancia a la oración, sobre todo aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, pero también aquellos que de una u otra manera están buscando a Dios. Cuando a veces tenemos el concepto de que solamente Dios escucha a aquellas personas que han confiado en Él y que están en el camino. Pero no, querido hermano, querida persona que nos acompaña, también Dios escucha a aquellas personas que quizá no han concretado una vida y una salvación en Él. ¿Cuál es la característica cuando Dios escucha a aquellas personas? Cuando la persona lo hace de corazón. Lo mismo sucede con las personas que hemos creído en el Evangelio. Cuando oramos a Dios de corazón, dice la palabra que Dios concede las peticiones de corazón. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Volvamos a leer el versículo 8, que es donde vamos a dirigir nuestra enseñanza el día de hoy. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, muy poco e incluso en esta iglesia se ha compartido acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, la palabra de Dios constantemente nos habla la importancia que tiene esos temas que están relacionados conforme a la segunda venida del Señor Jesús. Dios nos permita, estaremos tocando ya un poquito más seguido a estos temas por muchas situaciones que estamos viviendo y también siempre las enseñanzas que se han dado en la misma escritura
siempre ha sido una esperanza para la iglesia. El hecho de tener claro, el hecho de tener presente que el Señor viene por segunda vez. Y bueno, por eso Santiago, si nos acordamos de las enseñanzas que hemos tenido a través de todo el tiempo que hemos caminado sobre la carta de Santiago, vemos que nos presenta un sinfín de preocupaciones, un sinfín de dificultades y muchas cosas que pudieran traer desánimo a la iglesia, que podrían tener desaliento a aquellos que han confiado. Acordémonos que en el capítulo 1 dice que la carta está dirigida a las 12 tribus dispersadas que estaban pasando por momentos difíciles, estaban pasando por persecución. Todos miraban con mal ojos a los hermanos, a la iglesia de Cristo, y era un asunto en el cual se tenía que padecer, se tenía que sufrir. Era un momento en el cual era tan importante ejercer esa paciencia. Incluso este versículo, en el versículo 7 que acabamos de leer, en los versículos antes mencionados, habla de aquellos ricos opresores que se encargaban de traer aflicción a los hijos de Dios. Ese grupo de personas que nos habla, aquellos ricos opresores, eran personas que ellos no tenían al Señor Jesús como su Salvador. Estaban quizá dentro de la iglesia, pero no formaban parte de la iglesia. Y lo que ellos les preocupaba, lo que ellos buscaban y deseaban era atesorar dinero. Habían sido engañados, como dice la palabra, que el mal de todos los males es el amor al dinero. Y creo que de una u otra manera hemos enfatizado, hermanos, que tener dinero no está mal. Que una persona haya enriquecido por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, eso no está mal. Creo que eso lo tenemos claro. Lo que está mal es que el hombre ponga su confianza y dependa su vida, su estabilidad de lo que tiene, sus posesiones. Ahí es donde el Señor Jesús apunta y dice, eso es lo que está mal. Que el hombre ponga su confianza en las posesiones, en sus riquezas, y que de eso dependa su estabilidad emocional, espiritual y física. Entonces, cuando Santiago menciona esa parte, dice, tened paciencia. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? Tengan paciencia, queridos hermanos. Acordémonos del pasaje que el Señor Jesús habla en los evangelios, que dice que en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo va a haber aflicciones. La vida del cristiano nunca ha sido fácil. Si a usted le han dicho que la vida del cristiano es color de rosa y que el día que usted se convierta no va a haber dificultades, no va a haber problemas, fue usted mal enseñado. La Biblia nos habla que es cierto que hay lapsos de tiempo en el cual Dios permite que podamos vivir una vida tranquila, estable. Mas sin embargo, también Dios permite que podamos vivir lapsos de tiempo en muchas dificultades, en muchas aflicciones. Mas sin embargo, la promesa que tenemos de parte de Dios es que Él siempre va a estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? He aquí la importancia de tener clara la palabra de Dios. Es cierto, vamos a tener momentos complicados en nuestra vida. Si yo le preguntara a los que estamos aquí presentes, que han creído a la palabra, al evangelio y caminan con el Señor Jesús, si yo les preguntara si han tenido aflicciones y dificultades, yo creo que la mayoría alzaría su mano y dijera, ciertamente he tenido dificultades, ciertamente he tenido tristezas. ¿Cuántos de los que estamos presentes quizá hemos perdido a un ser muy querido, muy cercano a nosotros, que nos ha producido dolor, tristeza, angustia? Mas sin embargo, la gran diferencia, querido hermano, es que tenemos una esperanza, que es Cristo Jesús. Y vendrán momentos muy difíciles, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. La maldad se ha incrementado de una manera impresionante, y la palabra de Dios nos enseña que la maldad no se va a detener. La maldad no se va a detener.
La maldad va a ir creciendo. La maldad se va a ir multiplicando. Pero también tenemos que tener claro, querido hermano, que dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, Cristo nos enseña, nos dice, es cierto va a haber maldad, es cierto va a haber oscuridad y tinieblas, mas sin embargo, mi espíritu, mi gracia, mi dirección, mi palabra es suficiente para combatir y para salir adelante. No porque la maldad se multiplique, las personas van a dejar de convertirse, al contrario. Siempre hemos visto a través de la historia que cuando la maldad empieza a multiplicarse, cuando la oscuridad empieza a venir sobre la tierra, sobre familias, sobre hombres, sobre mujeres, sobre pueblos, sobre naciones, Dios siempre ha manifestado su gloria. Y Dios no ha cambiado, hermano. Dios en estos tiempos, al estar viviendo tanta maldad, seguro estoy que Dios va a derramar de su gloria, va a derramar de su gracia, va a levantar hombres y mujeres que lo amen, que lo sirvan. Eso siempre ha sucedido, hermano, y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Pero la importancia de que cada persona que ha creído en el Evangelio tenga presente eso, hermano, y por eso Santiago anima y dice, ten paciencia. No te desesperes, no entres en una angustia, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse, hermano? Es cuando estamos pasando un momento difícil en nuestra vida y de repente se nos nubla el propósito al cual fuimos llamados, y la angustia y la turbación que se nos está presentando, perdemos la dirección hacia donde vamos y ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos hacia dónde dirigirnos. Nuestros pensamientos ya no pueden ser ordenados, ya no pueden ser controlados y pensamos y en ocasiones podemos actuar locamente. Por eso la importancia de permanecer en Dios constantemente, para que en esos momentos difíciles el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, nos esté dando esa dirección correcta en esos momentos difíciles. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, ¿cómo vivimos al día de hoy? ¿Creyendo que el Señor Jesús viene? Quizás si hacemos esa pregunta, podemos decir, sí, yo vivo creyendo que el Señor viene, porque la palabra nos enseña que el Señor viene pronto. ¿Cuándo? El mes, el día y el año y la hora, no lo sabemos. Lo que sí la palabra nos instruye y nos insta constantemente, que el Señor viene pronto. Muchas personas podrán decir, bueno, es que desde la iglesia primitiva se mencionaba que el Señor Jesucristo venía, y mira, han pasado cerca de más de 2000 años y aún el Señor no viene, hermano. Dice la palabra que 1000 años para Dios, ¿qué es? Un día. Y un día como 1000 años. El tiempo que nosotros tenemos presente no es el mismo tiempo de Dios, es un tiempo diferente. Para Dios no existe el tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿De verdad creemos que el Señor viene o solamente nos hemos metido en nuestra mente solamente como un conocimiento de que el Señor viene y bueno, viene? Si realmente el Señor, tiene usted presente que el Señor viene, va a tener que ver mucho nuestro estilo de vida y cómo vivimos. Con esto no quiero decir que no tenemos que hacer planes a un futuro, hermano. Claro que sí. El que es sabio, el que es prudente y el que es sensato tiene que hacer planes a un futuro si lo deseamos. Y debe de ser, es una manera de vivir una vida disciplinada y organizada. Mas sin embargo, que eso no robe el tiempo y el espacio en nuestro corazón y nos volvamos de una manera desenfrenada hacia las cosas terrenales que algún día todas perecerán. ¿Qué puede hacer que llevemos una vida muy tranquila, muy relajada?
Dice la palabra que una de las cosas que hace que nosotros vivamos relajados y perdamos de vista el entender que el Señor Jesús viene pronto es cuando empezamos a afanarnos en muchas cosas. Cuando a veces podemos vivir una vida económica escasa y quizás se presenta una oportunidad, pero esa oportunidad implica quizá irte de la ciudad, alejarte de tu familia, dejar de congregarte. Y si no tienes el discernimiento y no tienes la luz de la palabra, vas a ser llevado y vas a perder de vista lo que fuimos llamados. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De verdad entendidos y creyendo que el Señor Jesús viene? Porque si estamos viviendo de esa manera, entonces por eso Santiago le dice a los hermanos, dice, afirma tu corazón. ¿Qué quiere decir o qué quería decir Santiago cuando él decía, afirmen sus corazones? La palabra que se está utilizando ahí es una palabra en griego que es estiroso y quiere decir girar de una manera resuelta. O sea, ¿qué es lo que quiere decir es dar una dirección, tener una dirección concreta, el no titubear en los momentos difíciles, el no titubear, sino más bien estar y establecer una dirección. Ok, ¿cómo podemos acomodarlo a nuestra enseñanza? Tener claro que el que nos ha llamado es el Señor Jesús. Y que Él desde el día que nos llamó, Él prometió darnos dirección. Él nos prometió no dejarnos solo. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió estar todos los días. Él prometió que Él va a ser nuestro pastor y que nos va a guiar junto a aguas de reposo, nos va a pastorear. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Tenemos una dirección, pero ¿qué sucede cuando vienen las dificultades, hermanos? Y yo creo que a todos nos ha pasado. En lo personal, a mí me ha pasado, hermano. Cuando yo hablo de aquí para allá, no solamente me estoy refiriendo a la audiencia, sino son cosas que como cristianos a veces pasamos, ya sea por nuestra falta de espiritualidad, ya falta por falta de madurez, ya falta por tener una comunión más cercana a Dios. De verdad que sí titubea a uno, hermano. Mas sin embargo, la palabra siempre ha estado para corregirnos, para enseñarnos. Amén, hermanos. Si me acompaña Isaías capítulo 41, versículo 7. Isaías 41, versículo 7, si nos los ponen en la pantalla, por favor. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Es un ejemplo que saco, hermano, para que veamos que lo que nos deja ver el pasaje, que una vez que está firmado, viene y lo sella, de tal manera que no se mueva. Lo que nos da a entender Santiago ahí, que en la dirección que tengamos, a la cual fuimos llamados, no debemos de movernos. Debemos de permanecer con esa firmeza, con esa certeza. El entender que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el todo para el ser humano. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro Señor que nos pueda llevar hasta el final, a ese lugar celestial que todos deseamos llegar un día con nuestro Salvador. Hermanos, ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿cree usted que es necesario afirmar nuestros corazones? Una de las causas, hermanos, vamos a ver algunas señales que estamos viviendo actualmente, que nos puede dar luz de entender que el Señor está pronto en venir. ¿Cuándo? ¿En qué año? No lo sabemos, pero el Señor viene. Antes que el Señor haga manifiesta su segunda venida,
Yo pregunto, hermano, ¿el Señor ha venido a la vida de algunos hermanos antes de esa segunda venida? Sí, hermano. El Señor Jesús, el día jueves, Dios vino a la vida de nuestro hermano Mats. Se lo llevó. Y cada persona que parte creyendo y la confianza en el Señor Jesús, Cristo viene a su vida para llevárselo. Hermano, el Señor viene pronto. ¿Qué tan preparados estamos? Aquí Santiago, no quisiera yo entrar a ese tema, solamente voy a dar unas señales en las cuales la palabra nos enseña con mucha claridad que han estado aconteciendo y que es importante que afirmemos nuestro corazón. Y en esa afirmación también va a tener que haber mucha paciencia, mucha paciencia. Tenemos que soportar, tenemos que aguantar, tenemos no entrar en un desánimo, no en una desesperación, sino más bien afirmarnos en aquel que nos ha llamado, que es fiel y que nos va a llevar hasta el fin del mundo. Hermanos, a través de la historia hemos visto lo que te decía yo hace un rato, cómo la maldad se ha ido multiplicando de una manera impresionante. Pero la iglesia debe tener esa tranquilidad de que Dios siempre, en esos momentos tan oscuros, la iglesia siempre ha salido adelante. No tan solo para dar una defensa, sino más bien más allá para avanzar, para ir extendiendo el reino, para ir trayendo a aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de creer en el Señor Jesucristo. Quisiera yo, hermanos, que en el versículo, una parte que nuestro hermano Rogelio ya nos comentó, solamente quisiera yo comentar algo respecto. En el versículo 13 de Santiago, estamos en Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿A qué nos invita la palabra? ¿A qué se está refiriendo Santiago cuando está diciendo, ¿está alguno afligido? ¿Afligido de qué? Uno de ellos es de los ricos opresores que están oprimiendo a los hijos de Dios. Otro de ellos es que el diablo con ímpetu constantemente trata de sacar del camino al Hijo de Dios. Hermano, a veces perdemos de vista que dice la palabra que nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente. Y a veces perdemos de vista eso y podemos caminar de una manera muy tranquila, muy relajada, y perdemos de vista eso, que constantemente somos acechados. Y eso produce aflicción. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, hermano, hemos pasado por alguna tentación, por alguna dificultad? ¿Y cuánta aflicción trae a nuestra alma? ¿Cuánta aflicción? Todo cristiano, todo llamado hijo de Dios ha pasado por esas tentaciones. Unos de una manera, otros de otra manera. Si el Señor Jesús fue tentado, Señor Jesús, para mostrar esta verdad que todos seremos tentados de una u otra manera, Señor Jesús decía, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con ustedes? Hermano, pero déjame decirte que con la misma manera que el Señor Jesucristo rechazó y soportó y salió adelante las tentaciones, también el Hijo de Dios es capacitado, es dotado para poder salir adelante. Dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una persona criada nueva espiritualmente, que ahora tiene la capacidad, de renunciar, ahora tiene el dominio propio de no seguir en el pecado. Hermano, es algo maravilloso cuando Dios viene a hacer esa obra en la vida del ser humano. Una vida, una transformación totalmente. Nos viene a hacer
seres espirituales capaces de poder salir adelante en este mundo. Fíjese que yo en una ocasión leyendo Efesios, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. Y yo leyendo esos versículos me sentaba yo y decía, Señor, ¿a poco si yo, José Luis, puedo hacerle frente a esas cosas espirituales que te habla de huestes, de potestades? Hermano, tenemos que ser realistas. Yo me hacía esa pregunta y ahí estaba yo en mi cabeza, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que leí ese pasaje de Juan que le comenté. Porque no somos engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el momento que la persona viene al nacimiento de Dios, viene a un nacimiento espiritual, y entonces la simiente de Dios es puesta en la vida de esa persona. Y por eso puede vivir en rectitud, puede vivir en santidad, por eso puede renunciar al pecado, por eso puede amar, por eso puede tener misericordia. No porque la persona sea buena, no porque la persona lleve 10 años de religión, no porque se sepa la Biblia y la ha leído 3, 4 veces y conoce griego y conoce hebreo y tiene teología. No, eso no hace que la persona camine en esa voluntad en Dios. Lo que hace que camine en esa voluntad de Dios es porque viene ese nacimiento y Dios pone la simiente. Y entonces la persona da su fruto, da su fruto. Hermanos, nosotros como personas muertas éramos en nuestros delitos y pecados. No había nada bueno. Pero cuando Cristo viene en su amor, en su misericordia y nos trae esa salvación y esa vida espiritual, es por eso que al día de hoy, hermanos, puede haber hermanos de 5 años, de 3 años, 2 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años, hermanas que pueden tener 30, 40 años que conocieron al Señor Jesús y ahí están firmes. ¿Por qué? ¿Por el tiempo que llevan asistiendo a la iglesia? No, es porque fue puesta un día la simiente en la vida de ellos y de ahí en adelante sus vidas han estado glorificando al Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo, hermanos, a Mateo. Vamos a Lucas primero, Lucas 21, versículo 29 al 31. Dice de la siguiente manera, Lucas 21, versículo 29 al 31. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. ¿Qué viene representando ahí, hermano? Ahí viene representando la higuera, es el pueblo de Israel, la nación de Israel, y los árboles viene presentando a las demás naciones. Si nos pones el siguiente versículo, hermano, por favor. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y el contexto de lo que viene hablando es acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, solamente quiero así brevemente, le digo más adelante, si se da la oportunidad, hablaremos un poquito más a fondo sobre estos temas que creo y considero que son sumamente importantes, porque han sido siempre estas enseñanzas, siempre estas palabras han sido de mucha esperanza en los momentos difíciles. Si usted lee la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva, el apóstol Pablo ya mencionaba acerca de la segunda venida del Señor Jesús, porque era una esperanza el entender que, sufrimos, padecemos necesidades físicas, enfermedades, aflicciones, la iglesia era perseguida, los hermanos eran torturados, los hermanos eran privados de sus vidas, pero al entender que el Señor Jesús algún día vendría y el saber
que un día pasaremos una eternidad con el Señor. Wow, hermano. Si nos ponemos a mirar que algún día y lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de las cosas que disfrutaremos y las ponemos en balanza, nos damos cuenta, hermanos, que realmente vale la pena guardar la fe, vale la pena caminar en esa obediencia hacia Dios, hacia su palabra, porque algún día, ya sea que yo parta con el Señor o ya sea que Él venga, esto terminará y todo se acabará, y entonces disfrutaremos lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que va a enjugar toda lágrima. No habrá dolor, no habrá angustia, no habrá llanto. Ese es a la meta que el Señor nos quiere llevar. Ok, rápidamente el pasaje nos hablaba acerca, nos pone el ejemplo de la higuera y de los árboles, y habla que cuando veáis que esto empieza a suceder, dice, entender que el reino de Dios está acercándose. Hermanos, solamente quiero dar algunos datos. No soy muy bueno para dar algunos datos de historia, pero me esforzaré, hermanos. Una de las señales, hermanos, que ya nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, y que lo escuchamos y lo vemos al día de hoy muy claras, muy palpables, es la restauración política de Israel. Israel siempre ha sido como un reloj profético para Dios, para mostrarnos de las cosas que estarán sucediendo en estos tiempos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. La restauración de Israel de una manera política, todos nos acordaremos que en el año 70, nos acordaremos de hecho que todos sabemos, en el año 70 después de Cristo, el general Tito viene y arrasa con Jerusalén. Y se cumple la palabra que dijo el Señor Jesús cuando sus discípulos le dijeron, mira Señor, estas construcciones. El Señor Jesús les dice, ¿las veis? Bueno, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Ahí vemos cómo cuando este general llamado Tito viene y arrasa con Jerusalén, se cumplen ahí las palabras y Jerusalén es dispersado, el pueblo de Dios es dispersado a todos lugares menos su lugar. Mas sin embargo la palabra de Dios también nos enseña que llegaría un día en el cual nuevamente Israel iba a ser constituido otra vez como nación. ¿Cuándo sucedió eso? Según el dato que podemos tener o lo que yo he entendido, es en el año 1948 cuando el pueblo de Israel nuevamente son llamados y nuevamente empiezan a surgir como una nación. O sea, de una manera impresionante viene y es formada como nación otra vez. Eso lo hemos visto nosotros, hermanos. Quizá no nos ha tocado verlo, porque algunos de nosotros quizá ni siquiera nacíamos, pero al día de hoy tenemos ese dato que es muy cierto y que es muy real, que Israel en esa edad nuevamente fue constituido como nación independiente de todas aquellas naciones. Esas son una de las profecías que se han cumplido. Es una de las señales que podemos tener presentes, que Dios nos habló a través de la palabra y que se han estado cumpliendo. ¿Qué otra? El Señor Jesús habló también de apestes, habló de situaciones que vendrían antes de su venida. Hermano, el año pasado, en el 2020, todas las naciones, pueblos, fuimos turbados. Y rápidamente identificas a qué pestilencia, hermano, la enfermedad que hasta el día de hoy estamos viviendo. O sea, todos los pueblos, todas las naciones fueron turbadas, y realmente nos dejó ver algo muy importante, que como seres humanos, qué tan frágiles somos. Qué tan frágiles somos. Y se cumple como dice la palabra en Santiago mismo, ¿no? Lo que Santiago le decía cuando aquellos hombres decían, vamos, aquellos los que dicen, vamos, iremos, compraremos, trabajaremos, haremos esto y haremos lo otro. En lugar de decir, si el Señor quiere, haremos esto o haremos lo otro. Y Santiago aplica esa verdad que dice, porque dice que nuestra vida es como la neblina. Nuestra vida es tan corta, nuestra vida es tan, depende
de algo muy sencillo. El día que Dios desee nos las quita. Hermano, en esta enfermedad que estamos viviendo, ¿cuántas personas? Yo cuando empezó esta enfermedad, yo dije, las personas de más bajos recursos son los que van a ir falleciendo constantemente. Porque cuando se empezaba a oír todo esto, hermano, el hecho para internarte en un hospital, te pedían una cantidad de dinero enorme que tú dices, yo no la tengo a la mano. Muchas personas perdieron la vida porque no tuvieron la economía para comprar un tanque de oxígeno, que el tanque se elevó de una manera impresionante. Hermanos, con todo lo que estamos viviendo, algo nos ha enseñado que nuestra vida es muy, muy, muy frágil. Según un dato, 167 millones de personas han sido contagiadas, de las cuales 3 millones han perdido la vida. 3 millones de personas por esta enfermedad que hasta el día de hoy nos agobia. Otro de las señales que el Señor dijo que se tendrían que cumplir, dice que el Evangelio sería predicado en todas las naciones, hermano. El Evangelio se está predicando en todas las naciones. En todos los lugares el Evangelio se está predicando. Unos de una forma por este medio, por medio de los como es el internet, y todos los medios de la tecnología que al día de hoy se prestan. Hermano, el Evangelio se está predicando de una manera muy, muy impresionante. Es cierto que en muchos lugares no se predica el Evangelio como debe de ser. Esa es otra de las señales, ¿no? Que muchas personas, cuando el Señor Jesús habló y dijo que una de las señales también sería que iba a haber un engaño total, porque cuando empezara a suceder eso, dice que muchos se levantarán y dirán, he aquí el Cristo, he aquí, ya llegó. El Señor Jesús dice, no os dejéis engañar. Una de las cosas, hermanos, también de las señales que está muy clara y está muy latente es el engaño, hermano. ¿Cuánto engaño hay en el mundo religioso? Usted hoy puede prender la computadora, agarrar el teléfono y buscar todo tipo de enseñanza que usted desee escuchar y oír. Si usted quiere una enseñanza que se acomode a su oído, la va usted a encontrar. Si quiere usted una enseñanza donde quiere usted estimular su rectitud, su santidad, su justicia, que la ha hallado en Cristo Jesús, la va usted a encontrar. ¿Quiere usted buscar una enseñanza donde aprueben la unión, hombre con hombre o mujer con mujer? La va usted a encontrar. Al día de hoy, la palabra ha sido muy diluida. Al día de hoy, el engaño ha entrado profundamente en muchas personas, en muchos hombres que predicaron un tiempo el Evangelio en su pureza, que predicaron la palabra como debió haber sido, pero al día de hoy, no tan solo hombres, sino congregaciones, iglesias, que al día de hoy ya la palabra de Dios ya no es predicada como debe de ser. Y lo más triste es que aquellas iglesias, aquellas congregaciones no tienen que ver con 100, con 200, con 300 personas. Tiene que ver con miles de personas, y en medio de las personas hay totalmente una ceguera espiritual, que no tienen el discernimiento para decir lo que está hablando tal pastor, lo que está hablando tal persona no es bíblico. Hermano, una de las cosas que siempre instamos a la congregación de acá de la iglesia de Colosio es que escudriñe usted la palabra. Que lo que nosotros le prediquemos, usted vaya a casa y escudriñe y investigue, hermanos. Es una manera de que usted nos guarde a nosotros. Y que usted tenga el deber de llegar a casa y escudriñar y decir, vamos a ver si lo que el hermano compartió, lo que el pastor platicó, lo que el ministro habló es bíblico. No sea, hermano, que estemos diciendo alguna herejía y se la está usted creyendo. No, hermano, tenemos el deber, congregación que nos acompaña, tiene usted el deber de escudriñar la palabra de Dios. Hermano, si al apóstol Pablo, creemos que el apóstol Pablo era espiritual, muy espiritual.
sumamente espiritual, hermano. Digo, a comparación de nosotros. Mas sin embargo, él cuando empezó su ministerio, empezó a predicar, hermano. Y un grupo de personas al escucharlo acertó y dijo, qué bien, pero voy a ir y voy a escudriñar. Y una vez que escudriñó, dijo, ahora sí, háblanos y lo que sigue. Porque lo que nos estás diciendo está correcto, está fundamentado, es bíblico. Entonces, hermanos, así es como se hacen las religiones y las sectas. El que la audiencia, la congregación, la iglesia no escudriñen la escritura. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en los cuales debemos de ser personas que amemos. En estos tiempos ya no es suficiente leer solamente la Biblia. Quien lee la Biblia en estos tiempos no va a tener un crecimiento espiritual. Quien lee la Biblia solamente va a quedar estancado. La maldad se ha multiplicado, hermanos. Lo que hoy se requiere es no tan solo leer, sino es escudriñar, es profundizar, para que de esa manera haya un discernimiento en las cosas y en los tiempos que estamos viviendo. Muchas de las personas, incluyendo parte de las iglesias, hermanos, después de la pandemia, al día de hoy, están en sus casas. No se reúnen, no se congregan. ¿Por qué razón? Porque dicen, es que no quiero infectarme. Es que yo tengo, mi trabajo es que voy, subo, regreso y tengo trato con la gente. Entonces, por amor a la iglesia, no quiero ir y contagiarlos. No, hermano. ¿Cómo si somos capaces, o aquellas personas que quizá no están escuchando por medio de internet y que no te has reunido a tu iglesia? Y no estoy hablando solamente a esta iglesia de nosotros, porque puede haber personas que vean la enseñanza de otros lugares. Si no te has integrado a la iglesia que perteneces, y tu justificante es que no te vayas a infectar, pero ¿cómo si te das libertad de irte al mercado, al supermercado, a tu trabajo, donde en tu trabajo convives con 10, 20, 30, 40 personas, y ahí no tienes temor de infectarte? Pero venir a la iglesia para convivir, para ser edificados por tus comentarios, por tus palabras, por lo que Dios ha puesto en tu corazón, y vengas y edifiques a la iglesia y seas edificado al mismo tiempo, ahí sí lo ves que es difícil, y lo ves y dices, no, me puedo infectar o puedo yo infectar a los hermanos. Realmente, hermanos, debemos de ser sinceros. Y eso es un engaño que también tenemos que discernir. Una de las cosas que la iglesia no está discerniendo es que el tiempo que vivimos, es cierto, es un tiempo difícil, pero no por eso. Incluso dice la palabra en Hebreos, un pasaje que más adelante lo vamos a ver, o si no lo citas, hermano, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Si lo pones en la pantalla, por favor. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El 24, hermano, si lo pones, por favor. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El siguiente, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, una de las cosas que va a estar sucediendo es que la gente ya no va a querer congregarse. Al día de hoy muchas personas han hecho un estilo de vida ya conforme a la pandemia. Me quedo en casa, me cuido, no voy a la iglesia. Y hermanos, seamos honestos. Seamos honestos. Cuando nos quedamos en casa a mirar la transmisión, nos bañamos, nos cambiamos, nos arreglamos y nos peinamos y nos sentamos como estamos aquí sentados. ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, hermano.
Y te soy honesto, ni yo lo hice. Y me sentí redargüido. Hablamos con los hermanos y dijimos, si nosotros que creemos tener un grado de espiritual estamos en esa condición, ¿cómo estarán los hermanos? Dijimos, no, ya es tiempo de reunirnos, ya es tiempo de congregarnos, pero es que todavía no hay ya. Y si vienen pocos, que vengan pocos, no importa, se van a ir agregando, se van a ir agregando. Hermano, pero la importancia de tener el discernimiento, esto me está provocando una falta de comunión, una falta de interés a la palabra, o sea, discernir. Y una vez que disiernes, atacas el problema. Lo atacas. Y dices, ok, eso no. El gran problema o la gran preocupación que tenemos como hermanos que estamos dirigiendo a la iglesia es que muchos hermanos no están teniendo ese discernimiento de que sí, fue un momento difícil, fue un momento en el cual teníamos que aislarnos, pero ya pasó ese momento. Ahora tenemos que cuidarnos, sí tenemos que cuidarnos. ¿De qué manera? De una manera exagerada, con lo que sabemos, sanitizarnos, respetar hasta el día de hoy un saludo muy ligero y no aligerarnos y abrazos y decir, hermana, ¿cómo estás? Y el beso y el abrazo. Hermanos, no nos aligeremos, sigamos las medidas con las que empezamos, eso nos va a ayudar mucho. Pero qué importante es que, dice la palabra, que no dejemos de congregarnos. Más cuando veas que aquel día se acerca. El Señor Jesús viene pronto, hermano. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Él viene. La iglesia primitiva, ellos ya vivían con esa esperanza. Hermanos, y el propósito de este tema es que nosotros nos demos cuenta que la enseñanza, el entender que el Señor Jesucristo viene, es una esperanza, es algo que nos bendice, algo que nos da esperanza y dice, ok, está bien. Voy a tener paciencia, voy a afirmar mi corazón. Y Señor, ya sea que tú vengas o ya sea que tú me lleves contigo y parta yo contigo, y se va a acabar. Hermano, la persona que está caminando en esa fe, en esa confianza en Dios, si algo tiene en mente, cuando en Apocalipsis habla y dice que el Señor viene y la palabra dice, amén, ven Señor, ven. El cristiano debe de tener ese deseo de decir, Señor, ya ven, ya ven. Hermano, la muerte, el cristiano no le tiene miedo. Miedo humanamente, sí, porque somos seres humanos. Miedo a qué se va a sentir, qué pasará, miedo a que dejamos a los familiares, miedo natural. Pero un miedo de decir, no quiero morirme porque no estoy a cuentas con Dios, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy a ir. No. Sabemos a qué fuimos llamados y sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos, hermanos. Por eso Santiago le decía, tengan paciencia, afirma tu corazón. Están afligidos, ora. ¿Sabe cuál es la clave para todas las dificultades? ¿Sabe cuál es la clave para toda tentación? ¿Sabe cuál es la clave para toda tristeza? Es la comunión con el Señor. La comunión con el Señor. Señor, perdí a un ser muy querido. Señor, tú sabes lo que siento. Tú sabes lo que me duele. Tú sabes lo que significaba para mí, Señor. Me siento dolido, me siento entristecido, me siento angustiado, Señor. Pero tu palabra me enseña que tú me vas a consolar. Señor, ven y consuélame. Y oras. Y de ahí se desencadena, hermanos, de ahí se desencadena una vida y una estabilidad espiritual con Dios impresionante, hermano. Si vamos a Santiago nuevamente, Santiago capítulo 5. ¿Qué es lo que se desencadena, hermano, cuando nosotros vamos con el Señor y oramos? ¿Está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. Fíjate, está afligido, número uno. Número dos, haz oración. ¿Cuál va a ser el fruto de esa oración? ¿Qué va a suceder después de que tengas esa comunión con el Padre vivo, real, que escucha, que habla y que conoce tu necesidad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Fíjate cómo después de orar está la aflicción, oro, y después viene una alegría. Estabas afligido, oraste, ahora estás alegre. Cante alabanzas. Cante alabanzas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos experimentado ese momento? Que estamos angustiados, estamos preocupados, estamos entristecidos y vamos con Dios y les ponemos nuestra necesidad de corazón y se nos convierte y Dios trae cántico y Dios trae alabanza y terminamos de decirle: Señor, gracias. Hermano, una cosa que yo he aprendido es que en los momentos más difíciles que podamos vivir como hijos de Dios, son los momentos más gloriosos en los cuales llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, de verdad. Yo en el tiempo que llevo caminando, hermano, en los momentos difíciles que me he encontrado, y quizá por momentos se te nubla la visión, por momentos pareciera que pierdes la fe, pierdes la confianza, pareciera como lo que le pasó al Señor Jesucristo, ¿no? Lo que Él experimentó. Padre, ¿por qué te has alejado de mí? Pareciera que nos sintiéramos solos, pareciéramos que Dios está muy distante. Pero en ese momento viene Dios a la vida y nos trae un confort, nos revela verdades, afirma nuestro corazón, nos aclara la visión y nuevamente vamos hacia adelante. Como lo que Dios le dijo a Elías: come y bebe, porque largo camino te espera. Largo camino nos espera. Hermanos, pero si nosotros no discernimos ese momento que estamos pasando, difícil, que es un momento para conocer al Señor, para que tu vida venga un crecimiento, venga una madurez, venga una dirección. Otra de las cosas que yo he entendido, hermanos, que a veces Dios permite que vivamos situaciones complicadas, difíciles, porque en su momento Dios te usará para ministrar a una persona, para ayudar a otra persona y expresarle y decirle que tenga confianza en Dios, porque tú pasaste por la misma necesidad, pero que Dios te dio esa palabra y Dios te ayudó y le enseñarás qué es lo que tiene que hacer. Dios permite a veces eso en nuestras vidas, hermanos. Normalmente las situaciones complicadas a veces pueden venir en los pastores, en los diáconos, en los ancianos. El poder vivir, el poder experimentar esos momentos difíciles para que podamos entender a los hermanos que a veces pasarán por esa necesidad, hermano. Porque una cosa es tener la palabra, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es cuando la palabra te es revelada porque tú viviste en esa circunstancia. Tú viviste en esa circunstancia, hermano, con cuánta tranquilidad, con cuánta confianza le das el consejo a la hermana y al hermano y decir: no te preocupes. Mira, vamos a orar. Mira, voy a estar orando por ti. Y le hablas por teléfono: y hermana y hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermano, ya ahí voy saliendo. Amén, hermana. Vamos a seguir orando. Y la encuentras y la ministras otra vez. Y a la vuelta de unos meses, agradecida la hermana, el hermano con el Señor. Dios te usó. Dios te usó, hermano. Yo en lo personal he visto cómo Dios ha tomado a hermanos y a hermanas que los ha metido en una situación de salud, de enfermedad grave, y los ha usado para que yo aprenda algo, para que yo aprenda a amar, para que yo aprenda a amar. Y aquella hermana, aquel hermano que está pasando una situación difícil y lo veo y lo veo y yo le digo: Señor, guárdalo, Señor, cuídalo. Pero en el fondo Dios me ministra una verdad: ve qué tan valioso es un hermano.
Ve qué tan valioso es tu hermano. Y Dios te ministra, hermano. Pero la importancia de que discernamos el momento y el tiempo que estamos viviendo, hermano. Estamos por terminar, hermanos. Si me acompaña a 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjate cómo el apóstol Pablo les hablaba a los hermanos y les decía, no hay necesidad que lo diga porque ustedes tienen claro. Ustedes viven esperando al Señor y eso es bueno, porque si tú esperas al Señor vives. ¿Alguien de aquí ha visto la película que se llama China Llora? Si tiene usted la oportunidad de verla, véala. China Llora. Una verdad que el pastor de ese tiempo le ministró a una discípula que pasaba por angustias, por problemas. Le dijo, vive un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué le estaba diciendo? Hoy amaneciste. Hoy confía en el Señor. Terminaste el día y mañana despiertas y vives. Hoy confía en el Señor. Vive un día a la vez. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como al ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermano, la palabra de Dios y los evangelios nos habla que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el que es hijo de Dios, el que está caminando en su voluntad, él va a tener el discernimiento, porque dice la palabra que no somos hijos de tinieblas, sino somos hijos de luz. O sea que para el Hijo de Dios, el Señor Jesús no va a venir como un ladrón y lo va a sorprender a él, no. Van a ser sorprendidos aquellos que no están caminando en la voluntad del Señor. Volvamos a leer ese versículo, hermanos, por favor, del versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Te pone el ejemplo de una mujer que está a punto de dar a luz, hermano, que no se sabe el momento, el día ni la hora cuando van a empezar los dolores de parto. No se sabe. A lo mejor el médico le dice, yo creo que en esta semana o en 2 semanas probablemente te van a dar los dolores y te vas a venir tal día. Pero es un estimado solamente. Realmente no se sabe. O aquellas hermanas que son madres y todas aquellas que están aquí, yo creo que entiendes el término que está usando la palabra. O sea, no se sabe. El siguiente versículo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. A los hijos de Dios, el Señor no va a venir como un ladrón anoche y los va a sorprender. No, porque ellos andan en la luz, ellos andan en la verdad, ellos tienen el discernimiento, ellos son guiados por el Espíritu. Pero la importancia, hermanos, de permanecer en esa vid, en Cristo Jesús, para que podamos tener ese discernimiento, para que podamos andar como de día y no como de noche,
para quienes va a ser una llegada y van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. El Señor Jesús pone ese ejemplo y lo tenemos claro, y es un ejemplo que todos lo entendemos. ¿A cuántos de nosotros nos han robado alguna vez en casa? Alce su mano. ¿Sabían que les iban a robar ese día? No. Hiciste sus actividades normales, como las haces. Han pasado años, no me han robado, todos. Es más, ni siquiera imagina uno que te vayan a robar. Es lo que está diciendo la palabra. Y con esto yo quiero terminar invitando a aquellas personas que no sea que venga el Señor y sea así como un ladrón en la noche, que te va a agarrar haciendo cosas que no tienes que hacer. Hermanos, uno de los pasajes que en lo personal Dios me ha ministrado y quiero compartirlo para todos aquellos hermanos que compartimos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla que Dios cercó una viña, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y al pasar el tiempo, dice la parábola, que envió a sus siervos para hallar el fruto. Y cuando llegaron los siervos, dice que los golpearon. Y el Señor dijo, bueno, voy a enviar otros. Los envió, igual hicieron lo mismo. Y después dice, mandaré a mi hijo, a ver si le tienen respeto. Dice que al ver al hijo dijeron, este es el heredero, matémosle y nos quedemos con la heredad. Hermanos, más adelante dice en esa parábola que aquel señor le pregunta a su audiencia que estaba, dice, ¿qué creen que hará el Señor? La audiencia que tenía, que eran los fariseos y los escribas, dicen, los castigará fuertemente. Los castigará y les quitará la viña y se las dará a otro y se los arrendará. Y el Señor Jesús dijo, ciertamente eso va a pasar. Que esa viña se les va a dar a alguien más para que produzca su fruto. La verdad que quiero ministrarte, hermano, es que está relacionado con ese pasaje que el Señor Jesús dice, bienaventurado aquel buen siervo cuando haya su Señor le esté dando el alimento correcto y necesario. Hermano, cuando yo leí esa parte y ahora que tuvimos un retiro que fue de mucha bendición, le dije, Señor, cuánta importancia es estar escudriñando tu palabra, Señor. Qué importante es estar escudriñando tu palabra para estar dando el alimento correcto, hermano, para que lo que estemos hablando domingo tras domingo sea el alimento que la iglesia necesita, sea el alimento que la congregación necesita. ¿Cuánto necesitamos? Y por eso requerimos de la oración de la iglesia, que la iglesia esté orando por aquellos que estamos enfrente, por el hermano Alejandro, el hermano Azarías, el hermano Martín, el hermano Ezequiel, el hermano César. Estén orando, hermanos. Que Dios nos dé esa dirección, Dios nos dé esa gracia para estar compartiendo la palabra conforme a la voluntad de Dios y no estar dando como que golpes al aire nada más, sino golpes certeros con la palabra que Dios ponga en el corazón de cada persona. Hermanos, entonces qué importante es que tengamos esa paciencia, que afirmes tu corazón. Lo que Dios te ha ministrado, lo que Dios te ha hablado. El día viernes algo que le decíamos a la iglesia o le ministrábamos es que estamos por terminar la carta de Santiago y la gran pregunta es, ¿qué fruto? ¿Qué ha sucedido en la vida de la iglesia? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué ha sucedido en la congregación? Gracias a Dios vemos en la congregación que se ha hecho un grupito de entre 8 o 10 personas que están atendiendo a la palabra de Dios, y todas aquellas personas que quieran integrarse al grupo son bienvenidas. Esas personas que están reuniendo al final de la reunión
han, han sido diligentes en escuchar la palabra, han sido diligentes en poner por obra la palabra de Dios y están en ese grupo para darles esa dirección en sus vidas, para ayudarles y puedan concretar esa salvación en su vida. Hermano, persona que nos acompaña, si usted tiene años de estar escuchando la palabra y no ha concretado su salvación, únase, intégrese a ese equipo, a ese grupo, para que se le pueda discipular, para que se le pueda ayudar. Y como iglesia, esperemos en Dios que la palabra esté siendo esa luz y esa lámpara a tu vida, hermano. Esperemos que no tan solo seamos oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a traer crecimiento a tu vida. Porque si solamente somos oidores y no hacedores, el oír, hermano, podemos decir, la prédica estuvo muy bonita, Dios le dio gracia al hermano, Dios derramó de su espíritu, fue muy clara la palabra, amén. Pero no se busca eso, hermano, sino se busca que haya un crecimiento en la iglesia. Se busca que la palabra esté haciendo un fruto, un efecto en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Eso es lo que se busca. Y que venga un crecimiento, que venga una madurez, hermano, a la iglesia. Entonces, hermanos, aquellas personas que no has concretado tu salvación con Dios, el Señor viene y ¿cómo te va a hallar? ¿Cómo te va a hallar? Hermano, estamos viviendo, ¿cuántos creemos que estamos viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Estamos viviendo los tiempos, hermano. Hace 15 años, a mí en lo personal me espantaba cuando yo veía una persona que deseaba ser del otro sexo opuesto. Me espantaba. Y yo leía Sodoma, los pasajes de Génesis de Sodoma y Gomorra y decía, qué gente muy perversa. Yo decía, yo no creo que me toquen vivir esos tiempos. Wow, hermano. Nos están tocando vivir esos tiempos. Donde ya en iglesias, hermano, evangélicas, ya casan a homosexuales, ya casan a lesbianas. Ya. Donde ya puedes ver a dos hombres, a dos mujeres caminar ahí abrazándose, besándose, y ya no hay ningún problema. Y ahora los tienes que ver hasta con respeto. Ahora no puedes decirles nada. Ahora cualquier joven que quizá no es cristiano y es un joven común o una persona común que no tiene nada que ver con la religión, si se atreve a hablar en contra de ellos o hacerles alguna acción porque se molesta, hermano, hasta la cárcel puede ir a dar. O sea, ya. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y otra de las señales que el Señor Jesús dijo que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermanos? Hermano, algo que yo sí te puedo decir, que la maldad se va a ir aumentando, como dice en Romanos. En Romanos, si usted lee Romanos, acompáñeme aquí a Romanos, por favor. En Romanos capítulo 1, en el versículo 18, mi Biblia tiene la culpabilidad del hombre. Pero vamos a leer a partir del 24. Dice de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres y recibiendo en sí mismo la atribución de vida a sus extravíos. Hermanos, pareciera que estás leyendo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ya, el hombre ha perdido el uso natural, la mujer ha perdido el uso natural, ya, no hay ningún problema. Y el problema más grande es que muchas iglesias o muchas personas que son cristianas o somos cristianas corremos el riesgo de acomodarnos a ese tipo de vida. Acomodarnos y decir, pues ya ni modos, así es. Jesús dijo que se iba a multiplicar la maldad, sí, pero el Señor Jesús dijo también que predicáramos el Evangelio. ¿Sabías que el Señor Jesús, en esa parábola que te comentaba yo, que habla el Evangelio de Mateo, dice que le quitará el reino? Ya más adelante el Señor, en esa parábola el Señor Jesús lo empieza a aclarar mejor, que le quitará el reino a esos labradores y se los dará a otros. ¿Qué representa eso, hermano? ¿Quiénes son aquellos labradores que no dieron su fruto a su tiempo? Presenta a los líderes del pueblo de Israel, hermano. Ellos tenían la encomienda, el privilegio, Dios los escogió para que ellos anunciaran la venida del Mesías, para que ellos anunciaran el ministerio del Mesías, anunciaran la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. A ellos se les había encomendado eso. Pero al no dar el fruto que el Señor esperaba en ellos, que les fue quitado y les fue dado a otros labradores. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Ahora ese evangelio, hermanos, fue depositado. Tú te acordarás cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio y le es abierta la puerta a los gentiles. Ese reino le fue quitado a ese pueblo tan privilegiado y le fue dado a los gentiles. Y por eso es que ahora el evangelio se predica en todo el mundo. Porque el pueblo de Israel tenía la idea y el pensamiento que solamente el evangelio y las buenas nuevas y la salvación solamente era para el pueblo judío. Tú te darás cuenta cuando tiene la revelación el apóstol Pedro, cuando se le es bajado el lienzo, y él dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido y ha entrado en mí. El Señor Jesús se dice, Pedro, lo que yo he limpiado no le llames inmundo. Ve, y se abre la puerta. Hermano, qué hermoso. Y Dios ha confiado en nosotros el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Dar su fruto, hermano. Predicarlo, anunciarlo, anunciar que el Señor Jesús ya vino. El Señor Jesús dio su ministerio, dio su vida, resucitó y al día de hoy está a la diestra del Padre para dar salvación a todo aquel que en Él cree. Y les va a dar vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a terminar la reunión. Vamos a entonar un canto, hermano. Qué importante, hermanos, es que afirmemos nuestro corazón con paciencia. Si estabas tomando otra dirección, afírmate, hermano. Toma la dirección correcta que Dios desde el inicio puso en tu vida. Es cierto que el pecado va a ir aumentando, la maldad se va a ir incrementando. Dice la palabra, el que es impío sea más impío. El que es santo sea más santo. Son tiempos, hermanos, en los cuales
tenemos que afirmar nuestro corazón buscando al Señor. Son tiempos en los cuales tenemos que permanecer en la vid. El Señor quiere que demos fruto y fruto abundante. ¿Cómo estás viviendo? ¿Que el Señor viene? ¿O has hecho planes en tu vida de decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dentro de 1 año, 2 años, voy a lograrlo? Pero no tienes metas espirituales, no tienes metas cristianas. Que digas y analices tu vida y digas, ¿cuántos años han pasado? Y aún no puedo controlar parte de mi carácter. Soy impaciente. Llevo 5, llevo 10, llevo 15 años y todavía batallo con la impaciencia. Señor, yo quisiera que en este año, Señor, esa área sea fortalecida en mi vida de tal manera que pueda yo darte gloria en esos momentos cuando se me presenten y tenga que yo ser paciente. Pueda yo glorificarte. Señor, soy muy dado a la ira. Mi concupiscencia era ser iracundo. Y ha pasado tiempo, Señor, y constantemente me airo. Señor, ayúdame. Planes espirituales, objetivos espirituales. Eso es tener objetivos y propósitos espirituales. Señor, este año quisiera yo escudriñar tu palabra. Y de aquí en adelante me voy a hacer el propósito, Señor, de cultivarme en tu palabra. De agarrar un comentario si no entiendo, si no comprendo. Instruirme en tu palabra, Señor. Propósitos espirituales. O quizás estamos pensando decir, para el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar más, voy a ganar más y por consecuencia voy a hacer otras cosas que ya tiene años que no las he podido hacer. No está mal, hermano. No está mal. Pero que eso no gane y no ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar en tu corazón. Tienes que estudiar, estudia, hermano. Tienes que capacitarte, capacítate. Tienes que ser excelente en todo lo que desarrollas, definitivamente. Pero también capacítate en la obra de Dios. Escudriña cómo podemos ser más misericordiosos. Escudriña cómo podemos vivir una fe en confianza, una vida en fe, en confianza. Escudriña. El rey ya viene, El rey ya ya viene, sonará la gran trompeta, su rostro le veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré.
fin su faz yo miro y su voz escucho ya. Siervo fiel y bueno has sido, hoy me dice el Señor, sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Jesucristo viene por mí. Cristo tráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo tráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo Atráenos, Señor. Atráenos, Padre. más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Tráenos, Señor. Atráenos con tu palabra. Instrúyenos, guíanos. Más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti.
Amén, Señor. Atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Atráenos, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído. Y gracias por aquellas personas que se han tomado el tiempo por ver vía internet, Señor. Ven con tu Espíritu y guíanos a la verdad, Señor. Nos ha tocado vivir tiempos muy oscuros, pero tenemos tu promesa, Señor, que sobre tu iglesia resplandecerá, Señor, y tu gloria se manifestará. Guíanos, Padre eterno. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.